El pasaje del horror. La sombra del culto secreto, el ritual que nunca debió ser realizado. Todo comenzó en un pequeño pueblo perdido en lo más profundo de la selva de Sudamérica. Nadie lo conocía, y eso era lo que lo hacía perfecto para los que buscaban esconderse del mundo. El culto de la sombra, como lo llamaban sus miembros, tenía siglos de existencia. Pero nadie, fuera de sus paredes oscuras, sabía de su presencia. Era el año 2003 cuando David, un joven periodista de investigaciones paranormales, recibió una pista anónima sobre unos eventos extraños ocurridos en el pueblo de Cauca, una aldea olvidada por el tiempo, donde las desapariciones habían aumentado en los últimos meses. Nadie sabía qué estaba sucediendo, pero algunos hablaban de rituales oscuros, de entidades que arrastraban a las personas en la oscuridad y de sangre derramada en los templos secretos. David decidió que era la oportunidad perfecta para hacer su gran reportaje. Tomó su cámara, su grabadora, acompañado de su fiel amigo Carlos, se dirigieron al pueblo. Convencidos de que podrían descubrir un gran misterio para sus seguidores, lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más horrible de lo que podrían haber imaginado. Al llegar a Cauca, la atmósfera era extrañamente silenciosa. El aire estaba pesado, como si todo el lugar estuviera esperando algo. Las calles vacías y las casas cerradas daban la sensación de un lugar abandonado, pero en el fondo, David y Carlos podían sentir que no estaban solos. El pueblo estaba observado. Decidieron buscar pistas en la iglesia, un antiguo edificio de piedra que parecía haber sido el centro del pueblo en algún tiempo. Mientras recorrían el lugar, comenzaron a escuchar susurros bajos, casi inaudibles, como si algo se moviera en las sombras, pero cuando giraron, nada estaba allí. A medida que avanzaban, encontraron una puerta secreta en el suelo de la iglesia. Estaba oculta bajo una gruesa alfombra y al abrirla, una escalera de piedra descendía hacia un oscuro túnel subterráneo. El aire estaba denso, y una sensación de peligro inminente se apoderó de ellos. Sin pensarlo, decidieron bajar. La oscuridad era total. Solo el sonido de sus respiraciones y el crujir de la madera bajo sus pies rompían el silencio absoluto. Al final del túnel, una gran sala se extendía ante ellos, iluminada solo por unas antorchas encendidas. Allí, en el centro, había una gran estatua de piedra de una figura humana, pero con una cabeza de animal extraño que nunca habían visto antes. Los símbolos grabados en sus costados eran ininteligibles, pero en su presencia, un escalofrío recorrió sus cuerpos. De repente, un grito desgarrador los hizo girar. Carlos había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un rastro de sangre que los llevaba hacia una esquina oscura de la sala. Desesperado, David trató de llamarlo. Pero la voz de su amigo parecía provenir de todas partes. «David, ayúdame». Pero al mirar, no había rastro de él. Algo estaba mal. El culto había comenzado. En ese momento, apareció una figura encapuchada, caminando hacia él con pasos lentos pero seguros. David no podía mover un músculo, sus piernas estaban paralizadas. La figura se acercó lentamente y sin decir palabra, levantó un cuchillo ceremonial, el cual comenzó a brillar bajo la tenue luz de las antorchas. «Has llegado demasiado lejos», dijo la voz rasposa del ser enmascarado. «El ritual ya ha comenzado. El sacrificio se completará». La visión de la figura se distorsionó, como si algo estuviera distorsionando la realidad misma. David intentó escapar, pero las paredes parecían cambiantes, el túnel se alargaba interminablemente y una fuerza invisible lo empujaba hacia la sala del altar. De repente, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los sacrificios, las desapariciones. Todo tenía un propósito. El culto de la sombra estaba invocando a algo mucho más antiguo y maligno de lo que él había imaginado. Los miembros del culto no solo adoraban a esa entidad, sino que cada sacrificio era una manera de fortalecerla, de abrir el portal hacia otro mundo, un mundo de pesadilla. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, David vio una abertura en la pared.
Sin pensarlo, corrió hacia ella, pero justo cuando estaba a punto de atravesarla, algo lo arrastró hacia atrás. Carlos apareció frente a él, pero su rostro estaba distorsionado, con una expresión de horror absoluto, vacío. Es demasiado tarde, susurró Carlos antes de desvanecerse en la nada. David cayó al suelo, su mente desbordada por lo que acababa de presenciar. En ese instante, sintió que la presencia oscura se cernía sobre él, rodeándolo. Estaba atrapado en un ciclo eterno de horror, y no había forma de escapar. Al final, la cámara de David se activó, grabando los últimos momentos de su vida. La grabación, aún encontrada en las profundidades del pueblo, se convirtió en la prueba de la existencia del culto, pero también en una advertencia para aquellos que se atrevan a desvelar los oscuros secretos de los que nunca debieron ser contados.